Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchila, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Felipe Michán. Nosotros todas las semanas vamos conociendo poetas, vamos difundiendo desde el 2014, ya llevamos, pero muchísimos, superamos los 160 poetas entrevistados de todo el país. La verdad que es un placer, un lujo poder charlar con cada uno de ellos, que nos cuenten, ¿no? Cómo, qué representa la poesía, qué es la poesía y cómo se hace con la poesía para llegar a la gente. Hoy vamos a charlar con un poeta de Salta, Carlos Aldazábal. Como poeta obtuvo entre otros el premio Alhambra de Poesía Americana de España, el primer premio del segundo concurso de identidad de las huellas a la palabra, organizado por Abuelas de Plaza de Mayo. Publicó los poemarios La soberbia del monje en 1996, ¿Por qué queremos ser Quevedo en el 99, Nadie enduela su voz como plegaria en el 2003, El caserío en el 2007, El banco está cerrado en el 2010, Piedra al pecho 2013, Las visitas de siempre 2014 y Camerata Carioca en el 2017. Su poesía ha sido traducida al inglés, portugués, árabe y al italiano e incluido en diversas antologías, como por ejemplo El canon abierto, última poesía en español, que fue editada por Visor en España en el 2015. Bueno, un placer tenerlo acá, Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Muy bien, y realmente agradecidos de que vengas acá, Poetas Argentinos, a contarnos, ¿no? sobre lo que es la poesía para vos. Contanos bien ¿cómo empezaste a relacionarte con la literatura? ¿Cuándo? Bueno, para mí la poesía no es exactamente literatura, ¿no? Pienso a veces que son como dos cosas distintas. Y si tuviera que pensar cuándo me empecé a relacionar con la poesía, eso que yo pienso que es la poesía, tendría que hablarte de la infancia. Más o menos a los 8 años empecé a escribir algunos versos, que hoy, bueno, ya ni me acuerdo cómo eran unas rimas que escribía. Pero hablo de la infancia porque la infancia es el lugar de la imaginación, es ahí a donde uno crea mundos, donde se imagina otras realidades posibles, ¿no? Y desde entonces la poesía ha sido una compañía constante que se ha ido alimentando también con lecturas, con escuchas. Yo vengo de un lugar que es la provincia de Salta, donde la gente canta y donde la poesía suena también a partir de un cancionero importantísimo como es el cancionero del noroeste argentino. Así que bueno, ha sido continuar con esa tradición y con esos caminos que indicaron también muchos maestros después, ¿no? Vos dijiste que comenzaste escribiendo unas poesías. ¿Te acordás sobre qué temas? Eran una suerte de rimas, sí, sobre un gorrión, me acuerdo que tenía algunas, ¿no? Hablaban del gorrión. Ese era el tema que me había motivado en su momento. Y bueno, muchos años después, cuando publiqué un libro que se llamó ¿Por qué queremos ser Quevedo?, muchas de esas vivencias de la infancia están presentes en ese libro, transformadas en poemas, ¿no? Y bueno, ha sido un camino y eso ha tenido que ver también con lecturas, con formación, pero también con la experiencia y con la vida. Para mí es fundamental una poesía que parte de la experiencia, que también tiene que ser para mí una experiencia de lectura, no simplemente la experiencia que uno vive, pero también me parece válido, ¿no? Y la literatura también entendida no solo como lo que está escrito, sino como oralitura, como oralidad. Por eso también
La poesía para mí es algo más que simplemente las palabras escritas o lo que consideramos literatura desde Occidente, e incluso a veces uno puede encontrarle a la poesía algún lugar donde funciona como profecía o como magia, ¿no? Vos hablaste de la infancia. ¿Qué representa la infancia en vos y en tus poemas? ¿Cómo se ve reflejada? Bueno, aparece como alguna vez lo dije, como algo aurático, pensando en cierta expresión que utilizaba Walter Benjamin, como esa manifestación irrepetible de una lejanía. Él lo pensaba en ese famoso ensayito sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, pero bueno, es eso, es esa presencia ausente que vuelve, evocada en la memoria. También tuvo algo de traumático, porque bueno, fue una infancia en dictadura, y al ser una infancia en dictadura eso no es fácil. Fue una infancia con un padre abandónico, lo cual tampoco es fácil, y entonces ese forcejeo entre lo aurático y lo traumático aparece también ahí en mi poesía, ¿no? Y vos en el momento de escribir, ¿no? Todas esas vivencias y todos esos recuerdos, todas esas cosas vividas que luego lo podés transmitir, ¿no? Transformar en palabra. ¿Vos sentís que hacés catarsis? En el momento que escribí esos poemas, que ya, bueno, son del segundo libro, después escribí otros libros con otras temáticas y otros momentos, aunque quizás uno siempre está volviendo a la infancia y esas primeras búsquedas, pero fueron más bien como evocación, más que como catarsis. Algo de catarsis seguramente hubo, ¿no? Porque fueron momentos de escritura hace bastante tiempo también que los escribí, pero bueno, el momento de la escritura, que muchas veces no es escritura, sino es algo que aparece en la cabeza mientras uno va caminando, uno va pensando y se va imaginando, va recordando, y el poema se va formando ahí en la cabeza antes de pasar al papel, ¿no? Y por eso está bueno tener una libretita, algo a mano, como para que el poema no se escape, que a veces se escapa, viene y se va. Y contanos cómo surgen, ¿no? Vos ahí ya empezaste a explicar de que de repente tener una libretita, empezar a anotar, pero vos te solés manejar así, que aparecen y vos vas anotando, o capaz determinás, voy a escribir sobre un libro sobre tal cosa y empezás a hacer como un croquis de todo, cómo van a ser los poemas. Hubo libros y libros, ¿no? En general, cuando estoy como en cierta sintonía con un tema y un libro que me estoy proponiendo escribirlo, por ejemplo, uno de mis libros se llama Nadie enduela su voz como plegaria, es un libro al que yo llamaría de poesía antropológica, porque fue colocarme en otra cultura y en otra voz, que fue la del pueblo Selknam, un pueblo de Tierra del Fuego que sufrió un genocidio terrible entre 1880 y 1930, y para ese libro yo necesité como cierto trabajo de campo, informarme. Fue un libro que surgió como de un encuentro con una antropóloga que se llamó Anne Chapman, que fue la última que grabó a la última mujer Selknam que mantenía su idioma. Los Selknam son a los que nosotros conocíamos en la escuela como Onas, ¿no? Ona era la palabra que utilizaban los Yamanas, que eran los que estaban en los canales fueguinos, para llamarlos a ellos, que estaban más al norte, en la zona de lo que hoy sería Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para ese libro fue como conectarme con esa historia, con choquearme con ese genocidio. Pero por ejemplo, muchos poemas surgieron de repente cuando estaba en Salta, pasando por el lago de un parque que era como un lago de la infancia, o sea que no hay como reglas, ¿no? Pero siempre está también esa posibilidad para el poeta en meterse en la piel, en la voz de otros. Algo que nos quedó desde aquella vez que Rimbaud dijo que yo es otro, ¿no? Eso es algo que nos lo tenemos permitido. Otro ejemplo son los heterónimos de Pessoa o todos los poemas de Sidney West, de Hellman, por ejemplo. Vos cuando te encontrás con un libro de poesía, no escrito por otra poeta, ¿qué esperas encontrar? Qué buena pregunta. Bueno, espero encontrar poesía, básicamente, algo que me emocione, que me sorprenda, que me conmocione, ¿no? Algo que me lleve a otra posibilidad,
algo que tenga un manejo del lenguaje, del idioma, que responda a cierta tradición, entendiendo por tradición no como algo, no como ese pasado remoto y conservador, ¿no? Como podrían pensar desde algún festival folclórico, sino más bien como ese pasado que se actualiza en el presente constantemente, ¿no? Y que implica también la ruptura y los gestos vanguardistas, por supuesto, ¿no? Espero encontrar eso, bueno, uno se da cuenta cuando hay un poeta como Robert Graves, le llamaba un poeta verdadero, ¿no? Ese aparece cuando uno lee. Y contanos qué poetas provocaron en vos esa sensación de ruptura, de vanguardia. Bueno, de sorpresa hubo muchos maestros antes de venirme para Buenos Aires, en Salta. Uno de mis maestros fue Raúl Arauz Anzuate, que fue un poeta de la generación del 40, de la misma generación de Manuel Castilla. Manuel ya había muerto, y no llegué a conocerlo a él, yo era muy chico cuando Manuel Castilla murió. Pero Raúl Arauz Anzuate fue realmente un maestro muy generoso, que me acuerdo me abrió las puertas de su biblioteca. Yo tenía 14 años, 15 años, y entonces se podía leer a Milós en la biblioteca de él, o encontrarnos con algunos autores de Salta como César Lusato, como Carlos Hugo Aparicio, que había un libro central de Aparicio que después le sirvió a Dino Saluzzi para crear uno de sus primeros discos rupturistas, que fue Pedro Orilla. Y bueno, y así fue. Y acá en Buenos Aires tuve la suerte de conocer a Olga Orozco, por ejemplo, conocer a Francisco Madariaga, a Juan José Hernández, a otro poeta de mi provincia como Santiago Silvester, últimamente al hijo de Manuel Castilla, el Teuco, que también vive por acá. Así que bueno, por suerte uno siempre está encontrando algún maestro. Joaquín Januzzi, que lo veía tanto aquí como en Salta, porque Joaquín tenía una casa en Quijano, al final del pueblo, y yo tenía una tía que tenía una casa al comienzo del pueblo, entonces a veces me iba a lo de Joaquín para conversar de poesía con él, y bueno, era muy bueno, se aprendía mucho. Contanos alguna anécdota de, por ejemplo, cuando la conociste a Olga Orozco, a Januzzi. Bueno, Olga yo la conocí cuando había publicado mi primer libro, que se llamó La soberbia del monje, y tuve la osadía de llevarle el libro a su departamento. Ella vivía en la calle Arenales, si no recuerdo mal. Y bueno, fue muy, muy generosa. Me acuerdo que me recibió, que había preparado un arrollado con dulce de leche. Y fue un encuentro muy, muy cálido, ¿no? Después yo me acuerdo que ella siempre que me cruzaba me mandaba a estudiar francés. Me decía, no es posible que un poeta no sepa francés. Tiene que aprender a aprender francés para leer a los grandes poetas que escribieron en francés, como Rimbaud, Baudelaire, ¿no? Todos ellos, Verlaine. Y bueno, pasó el tiempo, Olga murió, y fui alguna vez a La Pampa, a Toay, que era el pueblo de ella, y ahí ella donó su biblioteca a lo que era su casa de infancia, que se convirtió en un museo. Y para mi sorpresa ahí estaba ese librito que yo le había llevado en el 95, lo cual habla también de su generosidad, ¿no? Porque estaban los libros de todos los que éramos poetas jóvenes en ese momento, y bueno, no es común tanta generosidad de alguien de esa trayectoria, ¿no? ¿Y qué sentiste cuando viste tu libro ahí? Y bueno, me acordé de Olga, me dio mucha tristeza que no estuviera allá, pero en algún punto era como que estaba ahí, entonces fue como bueno, fue una experiencia fuerte. Hay uno de los poemas que están en las visitas de siempre, que en realidad es como una poesía reunida, porque reúne mis 3 primeros libros que ya estaban medio fuera de catálogo, y agregué algunos poemas inéditos, algunos maestros, entre esos a Olga, y ahí estaba ese poema que se llama Debo estudiar francés, así que después si querés te lo leo. Dale. ¿Y estudiaste francés? No, puedo leer, entiendo francés, pero no puedo hablarlo, la verdad que bueno, eso ha quedado pendiente. En el poema lo digo, en el poema lo digo, sí. ¿Y después alguna anécdota así con Januzzi, con...? Bueno, Joaquín era una persona extraordinaria, tenía una memoria increíble, y bueno, me acuerdo que se recordaba el inicio de la metamorfosis de Kafka de memoria, ¿no? Tenía esa capacidad y esa memoria prodigiosa. Y nada, era una persona muy, muy melancólica y un gran poeta. La verdad que
se aprendía mucho conversando con él, ¿no? Y creo que fue un maestro de muchos poetas, ¿no? También, así que no tengo una anécdota tan puntual como con Olga, simplemente esos recuerdos. Y lo que encontraste en ellos, vos hoy en la actualidad, ¿sentís o ves que hay sucesores, maestros, así que uno pueda ir como poeta, ¿no? A mostrar sus cosas, a charlar? Bueno, yo me sigo juntando con Santiago Silvester, que es otro poeta de mi provincia, y con Leopoldo Castilla, que son como que los tengo ahí a manos porque viven acá en Buenos Aires, entonces siempre les muestro algo. Muchos han ido muriendo, me acuerdo Máximo Simpson también, que fue muy generoso conmigo, yo le mostré los poemas y Máximo también falleció, pero bueno, siempre están apareciendo nuevos poetas y están amigos de la generación también a los que uno les puede mostrar lo que uno escribe y que van a tener la generosidad de decirte si estás equivocado o si vas por el buen camino. ¿Vos solés hacer eso de escribir y, por ejemplo, antes de sacar un libro, se lo envías a otros poetas? Sí, alguien que me leía siempre era Leonardo Martínez, un poeta un querido poeta catamarqueño, y Santiago Silvester, que eran como siempre mis lectores, ¿no? Y bueno, por ahora ha quedado Santiago, que al que sigo martirizando y molestándolo cada tanto para que lea algo mío, ¿no? Y bueno, y siempre hay alguien al que uno lee, así sea la compañera de uno, bueno, siempre hay alguien a quien uno está molestando y preguntándole qué le parece tal poema. Y cuando te dicen, ¿no? Capaz cosas sobre el poema y vos, ¿cómo tomás eso? ¿Solés cambiarlo? Capaz a veces hay escritores, poetas que no, a pesar de que se le dicen, es como que se mantienen, ¿no? Depende de cómo sienta yo el poema, cómo sienta que funciona mejor y qué mirada puede hacer que ese poema funcione mejor, porque bueno, no todo poeta sirve para el mismo poema, porque además cada poeta tiene sus recetas, ¿no? Todos tenemos estas recetas y se las vamos formando a partir de la escritura, de lo que uno piensa, de lo que uno busca. Algunos tenemos alguna búsqueda de resonancia musical, otros pretenden que no haya nada de musicalidad. Los caminos de la poesía son infinitos, depende de cómo uno, digamos, ahí está uno también y lo que uno quiera decir en el libro o en el poema. ¿Hay reglas para escribir poesía? Para mí no, o sea, hay reglas en el sentido de lo que pueden ser las reglas clásicas, ¿no? Si uno quiere escribir una copla, tiene que saber que son 4 versos octosílabos, con rima, digamos, A, B, B, digamos, ¿no? Entonces más o menos con eso ya sabe cómo es una copla. Ahora, que la copla sea buena o mala no depende de esa cuestión formal, pero si esta es regla formal, que es lo mismo, si uno quiere escribir un haiku tiene que seguir determinada regla, y lo mismo si uno quiere escribir un soneto, ¿no? Que están pautados, son pautas culturales. Pero bueno, la poesía moderna del siglo XX, esta parte, con el verso libre, ha buscado otros caminos, y hoy en realidad también vivimos un momento donde es válido volver a las formas clásicas como intentar nuevos caminos. Así que es un momento bastante, digamos, bueno para la creación. ¿Vos sentís que encontraste tu voz? Intento, espero, uno nunca puede decirlo con certeza, pero siempre está en esa búsqueda, y siempre está el temor de que tener la voz de algún maestro pegado, ¿no? Que es lo que Harold Bloom, que era un estudioso porque vive todavía Harold Bloom, de la literatura y de la poesía, ¿no? El que inventó esto del canon, llamaba la angustia del poeta, la angustia de las influencias, ¿no? Cómo puede, digamos, cuando uno se angustia, ¿por qué piensa que eso está pegado a la voz de alguien? Y la lucha todo el tiempo también está por encontrar la voz propia y que sea uno el que habla en eso que es impuesto que nos es impuesto, que es el lenguaje en general, que nos imponen desde chiquito, ¿no? Que es completamente arbitrario que hablemos español y no chino y no otro lenguaje. Bueno, tenemos que hacer algo
con eso que nos imponen, y el camino de la poesía es uno de los caminos posibles para subjetivizarlo, ¿no? ¿Y vos alguna vez sentiste que capaz estabas trayendo, ¿no? Esos otros poetas que leíste? Bueno, yo no tengo temor a las lecturas, creo que son enriquecedoras. En todo caso los traigo explícitamente, mencionándolos en algún poema, haciendo un poema que sea un homenaje a alguno de ellos, pero bueno, son como esos poemas homenajes, como ese que le escribí a Olga, o a Agustín Ortiz también, que tuve la suerte de conocerlo, pero bueno, después hay algo que, bueno, no debería decirlo yo, supongo que debería decirlo algún crítico, que me parece que hay en cada libro, que hace que eso sea yo, y bueno, espero que sea yo y no sea otro, pero uno no puede decirlo de la propia obra, eso tiene que decirlo otro, ¿no? Algún crítico, alguien que se ponga a estudiar la obra de uno o a leerla seriamente. Carlos, ahora vamos a escuchar a Sara Mamani en Debe ser la lluvia y después volvemos. ¿Cómo no? Debe ser la lluvia, quizás el otoño, o lo que invisible viene de tus ojos, que me acerca mucho y me aleja tanto, porque tengo miedo de quemar mis manos. Porque los recuerdos no me abandonaron, pero tu mirada ya los va borrando. Debe ser la lluvia con ese mensaje de volverme cielo y delirio en las tardes, saber si vuelvo a las mismas calles con una palabra que me quite el aire, que me quite el aire. Debe ser la lluvia que me canta suave, o tu frente clara viene a enamorarme. Debe ser la lluvia con ese mensaje de volverme cielo y delirio en las tardes, sin saber si vuelvo a las mismas calles, con una palabra que me quite el aire, que me quite el aire, que me quite el aire.
me quite el aire. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. Todos los jueves a las 20 horas te esperamos en Ecos de Celuloide, un programa que pretende difundir el arte cinematográfico y mucho más aún contagiar su profundo amor al cine. Te esperamos todos los jueves a las 20 horas en Ecos de Celuloide. La sala de revistas Don Buenaventura Luna, de la Biblioteca del Congreso, posee más de 10.000 títulos de publicaciones periódicas, nacionales y extranjeras en sus distintos soportes: papel, CD-ROM, bases de datos en línea y microfichas. Los mismos comprenden múltiples contenidos, temas de actualidad e información general. También posee una actualización de disciplinas jurídicas en una amplia colección de repertorios, fallos, relatos, diarios de sesiones, doctrina y jurisprudencia. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 24, sábados y domingos de 10 a 20 horas, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Hola, bienvenidos. Están escuchando BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. Seguimos charlando con el poeta de Salta, Carlos Aldazábal. Carlos, ¿tenés poemas para leernos? Sí, tengo varios, así que si te parece, Sí. comencemos con esos de la infancia y con ese que estaba dedicado a Olga Orozco. Dale. Febrero. A mi hermana le crecían nubes en las uñas cuando el carnaval se acercaba al tumulto de las siestas. Ella conjuraba el agua para que las ondinas expresaran su contento desde el aire que chicoteaba la ventana para asustar a los duendes, arañadores de techos y de tejas. Yo me escapaba con los duendes porque aborrecía que las ondinas me lamieran los huesos con sus lenguas de agua, porque aborrecía el sudor de boca que reverberaba en las sombras escalofriándome el ánimo. Al instante mi hermana se enojaba, un duende arrepentido resbalaba en el llanto y el rito se cumplía por el carnaval atrapado en las lágrimas, por las ondinas graciosas transparentadas en sol que acariciaban la nostalgia de la brisa. A las 7 de la tarde ya estábamos adentro, merendando, imaginando el destierro del patio y de sus seres, del carnaval y el momento amenazante del olvido que se cernía sobre la ciudad como la certeza de la noche. La higuera. Cuando el argumento lo exigía, yo era el que despertaba a los fantasmas y llamaba a los ovnis para viajar en el torrente sanguíneo de lo absurdo. Las runas se trazaban sobre las axilas, las esquinas de los barrios que escondían duendes ostrogodos, y así la invocación surtía efecto. La higuera era el buque pirata que conducía a la selva del fondo, la máquina del tiempo que me acercaba al dinosaurio perro,
que me mordió una tarde y terminó ahorcado por el vecino, el malo de la jungla al que yo bombardeaba con piedras de Hiroshima para reírme de la radioactividad que se elevaba sobre el tejado de sus cejas. Cierto día el buque se hundió. Mamá decidió parquizar el fondo y eliminar las malezas que afeaban las fuentes de las ninfas, seres de yeso que se comieron la tierra de las parras y confabularon con el vecino para terminar con mi reinado sobre la higuera. El secuestro. La amistad cruza la grieta, el grito aguarda y la tormenta une los caminos. Campos de vacas paridas por becerros anuncian la persistencia de la lluvia. Por ahí andan los niños en retirada angustia, porque los cerros altos los han dejado solos, porque el futuro pampa les moja el nombre para que en la adultez sean gaviotas. Por ahí andan los niños cubriéndose los hombros, tomando la amistad como rehén, sintiendo la fragancia de la hierba que los envuelve en coplas, en zambas, en música de Harrison, de Mozart, de grillos misteriosos. Por ahí andan, aún los veo, y aquí desde el mañana me palpo la inocencia, secándome la espalda, abriéndome los ojos. Entonces por los cerros nos vamos caminando con ropas impermeables, no vaya a ser que llueva, con la amistad atada pero libre, para que aprenda un poco a comportarse sola y no sea una carga más en algún bolso. Estamos escuchando al poeta Carlos Aldazábal de Salta. Debo estudiar francés. Olga Orozco preparó un arrollado bañado en chocolate y vino Miroslav, que es cocinero, a la hora del té. También estaba yo, poeta inédito, incapaz del francés y el galicismo. El rito comenzó con la vajilla. Leeré en el futuro las llaves del abismo para saber qué puertas nos tocarán en suerte, qué casas cruzaremos, qué portal venturoso, qué llanto inagotable hablará en las gargantas. No recuerdo el pronóstico, pero sí su paciencia, la mágica infusión de su voz poderosa y el estudio francés imperativo que siempre descarté. El domingo pasado tuvimos otro encuentro, pero estaba en La Pampa, un museo de infancia que ahora es Olga. Ahí viven sus libros, incluyéndome a mí, y sus plantas, sus piedras, y además Berenice maulla en tono bajo, profiriendo ladridos. Ella se preocupó por explicarme, esta vez sin rodeos, cómo la muerte juega en los jardines y los portones crujen cuando suenan pavanas y milongas, y el llanto comenzó como gotera y no quiso parar hasta vaciarme el poco mineral que hay en mis huesos. Olga me consoló con galletitas y un pocillo de mate. El llanto no cesó, aunque leo francés no puedo hablarlo y no puedo nombrar con esta boca en este mundo desde esta pena. Hermoso. El último de este libro que voy a leer se llama Amelia Biagioni me habla por teléfono. Hoy no hay alfombras para Amelia, pero su voz me visitó de pronto aletargando el sueño. Ese viento feliz me permitió su imagen, su lento deambular de Diana cazadora detrás de la sonrisa y el poema. ¿Cómo salgo de aquí para encontrarla, Amelia y su jazmín en su alfombra encantada, en su hilito de voz, temerosa y lunar y landerita, preocupada en llamar, en acordarse, aunque tema salir a la vereda por los lobos del mundo y prefiera quedarse visitando de lejos? Que no me corte, que la muerte se olvide de nosotros, que el tiempo se congele para siempre. Ahora, ¿de qué libro nos vas a leer? Ahora voy a leer de Piedra al Pecho, que es un libro que está editado en España, pero que aún no se ha editado acá en Argentina. Motivos. No es fácil perder tantas peleas, remontar las tareas cotidianas, decidirse a vivir con la náusea en la nuca, resucitar por día, por minuto, reencarnado en el hecho o en hormiga, resucitar contra reloj en la caída para evitar morir de doble muerte. No es posible aflojar, así es el juego, esta sutil condena de continuar naciendo a pesar de los otros. Por eso es que persisto en mi disfraz de circo,
porque la risa y el amor son escaleras que trepamos sin miedo mientras nos resbalamos. Quiero decir, tus ojos me han mirado y así vale la pena tanto esfuerzo. Guacamayo. Tu máscara está pintada como un guacamayo. Eso te hace hablar más de la cuenta y ese murmullo atrapado en la máscara suele ser encantador. A veces tu máscara alucina en la noche como una balada irresistible entonada por hadas. Otras veces la presión del rojo la lleva a irradiar un aire de vergüenza. Es cuando yo acepto taparme la cara con una bolsita de cartón, de ojos pintados y boca sonriente, ideal para andar por una avenida transitada sin ser percibido. Sé que querés, pero yo no me atrevo a prestarte un espejo. La ilusión es tan buena que aterra lo real como bien lo señala el verde de tu máscara. Lo único que podría alterar tu escondite es que tu máscara deje de ser máscara para ser guacamayo, y ahí te quiero ver, vos sin máscara, con una bolsita de cartón tapándote la cara, paseando por la avenida con un guacamayo al hombro, un aterrador efecto de realidad. Pero por ahora, tu guacamayo sigue siendo máscara y te protege, incluso cuando caminas con ojos enamorados y todas las bolsitas de cartón de la avenida se dan vuelta para señalarte. Esto es cosa sabida. No basta un arco iris para tapar las nubes, ni una bolsita de cartón para morir con la sonrisa en la boca. Por ahora, tu guacamayo es tu máscara, y basta esa certeza. Y el último de este libro, que voy a leer, se llama Hamaca. Es que el misterio empieza con una sacudida, un shock de sombra que estremece la escandalosa iluminación de la escena. Otra probabilidad es que se sostenga en un zarpazo, pero para eso el animal interior no debe estar amaestrado, al menos algo de rugido debe conservar, algo de toro enfurecido por la sangre. Cuando digo misterio no me refiero solamente a tus ojos o a la obvia pregunta sobre lo invisible, salvo que lo invisible sea yo para tus ojos, y ahí no hablamos de misterio, sino de olvido. No, por misterio me refiero al estremecimiento, al vaivén, eso que puede ser vals, aunque no solamente, eso que puede ser sueño para despertar abrupto, despertar de sirena, por ejemplo, pero más de Odiseo que de ambulancia, aunque para Ulises también hubieran sido misteriosos esos colores rápidos desatados al vaivén de la marcha, al ulular de la luz contra la sombra, de la sombra contra la luz y viceversa. Y si el misterio no empieza, eso es lo inexplicable, ni sombra, ni luz, ni animal interior, ni esperanza, ni sangre, solo una calma chicha sobradamente conocida por otros navegantes, los que anhelaron el misterio antes que el olvido, pero recibieron el olvido, los que esperaron la gotita de sombra en la luz centelleante, pero fueron encandilados por el sol, atados a su mástil, aguardando sus sirenas sin la suerte del griego, mientras el mar los ahogaba, sin amacarlos nunca. Y voy a leer 3 más del último libro que publiqué, que se llama Camerata Carioca, un libro que transcurre en Río de Janeiro. Este se llama Juan Gelman visita Río. Y se lo vio como una aparición en los tranvías. Su voz bajaba a esa hora exacta, hora de sábado, entreverada con la ilusión de lo eterno. Al lado suyo una mujer custodia, ángel o Dios, le llevaba el calor de la garganta. Afinadito así le iba diciendo, señalando un pájaro cuyo canto sobresalía sobre micos y loros. Entonces empezó el concierto por los barrancos que daban al mar. Esa mujer se parecía a la palabra nunca leía, y las garotas aplaudían desde las playas, mientras las olas se arremetían con furor festivo, y no quedaba estatua de poeta en pie, y zambódromo arreglado para los estruendos. Era un zorzal, una calandria, un cardenal copetudo, era un bandoneón en el mediodía de los barcos en el puente de Niterói sobre los roquedales con pescadores. El sol quemaba las páginas del libro. Yo no podía parpadear enceguecido por la música. El Cristo del Corcovado aplaudió sobre mi cabeza justo cuando él decía, y el sapo de Stanley Hook se quedó solo. Salvación. Un volcán en mi cabeza.
las espinas del Cristo Redentor y un vía crucis de silencio. Si lo efímero se pareciera al agua, nuestro amor sería el fuego, lucecita brillante en manos del volcán, porción de la favela sobre las playas de Leblon y Copacabana. No tocar la fragilidad que hiere, lo oscuro de tu pelo, el pulso tornasolado de la distancia, perderse bajo la lava como un buen romano a punto de ingerir huevos de codornices. Pero hay que ayunar para sanear la mente, y en esta vastedad de precipicios no hay soga suficiente que sostenga. El carnaval pasó igual que la alegría, días de atún y de abstinencia con poca prevención para el ahogo. Por eso, mientras ruge el volcán, vuelvo a decirte, si lo efímero se pareciera al agua, tu melena de fuego, tu flequillo de noche, serían suficientes para resucitar, para encontrarnos. Y el último que voy a leer se llama El aplauso del agua. Y entonces vino el agua para aplaudir los techos. La ciudad era un diamante y por los cerros caían las palabras, desguazadas en cascabel de cantos, aluvión de tristezas, bandoneón de risas. La imagen que se vio fue de Lituania, Jean-Paul Sartre caminando por una playa, sabiendo que la inmortalidad puede venir de un ojo, que los ojos configuran a los fotógrafos, pero también a los poetas, y que los poetas son aplaudidos por la lluvia, cuando en la ciudad suenan las campanas de las iglesias y los coros entonan loas a los profetas de bastón y barba larga, ilusión de los versos que dignifican las favelas y los bancos de los parques, donde los desocupados leen los diarios o imploran limosnas. Río de Janeiro era un precipicio y la música coral una laguna. Los poetas, bajo la luz del bandoneón, saltaban charcos de melancolía y en los laberintos de las calles se desbocaban las palmeras bajo el agua, empeñada en continuar su aplauso, humedad en los vidrios, encanto de la noche. Los versos acudían a los presentes para que se esparciera la buena nueva, y la buena nueva era una ciudad inventada por estatuas, lejos del oro y las cornisas, redondeada por los aplausos de la lluvia, que lo cubría todo con su manto de piedad. Muy buenos los poemas, la verdad que me gustaron mucho. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar otro tema de Sara Mamani, Si pudiera elegir. Si pudiera elegir dónde estar, simplemente estar, elegiría las calles de mi ciudad. Cuesta reconocerse en otro lugar. En lo de uno se camina como si todo le perteneciera, cada rincón, cada hoja. Las palabras son comunes y el silencio también. Darariraray. Si pudiera elegir dónde estar, simplemente estar bajo el cielo de Salta tendría que andar. Cuesta reconocerse en otro lugar. Te echo de menos tierra, sí. La nostalgia no se separa de mí. Ha de ser que no me olvido
de ese olor tan singular que te regala la lluvia, de ese olor tan singular que te regala la lluvia. Bueno, acá seguimos charlando con Carlos Aldazábal. Carlos, contanos bien sobre cada uno de tus libros, cómo surgieron, por qué esos títulos y bueno, y también de todo lo que estás haciendo en el Centro Cultural Cooperación. Bueno, los libros, mi primer libro fue del año 96, el primer libro que publiqué, ¿no? Tenía algún otro inédito que no me animaba a publicar, y se llamó La soberbia del monje. Fue gracias a un subsidio de la Fundación Antorchas, que era una fundación que daba becas y subsidios para las artes, especialmente para los jóvenes durante los 90. Y ese libro salió con la editorial Último Reino, una editorial que lleva adelante Víctor Redondo. El segundo libro que publiqué se llamó ¿Por qué queremos ser Quevedo?, que es este libro donde están esos poemas de la infancia. Además tiene otra parte que son unos poemas dedicados a mi padre. Y ese libro se publicó en Bajo la Luna, que es una editorial, bueno, bastante conocida, publica también narrativa. Sí. Y el título de ese libro, que habla de la infancia, surgió de un poema, de una charla con Santiago Silvester, que él me decía que los poetas que escribimos hoy queremos ser como Quevedo, que pasen 5 siglos y nos sigan leyendo como leemos hoy a Quevedo. Y yo me acuerdo que llegué a mi casa y escribí ese poema para intentar contestarme si esto era así, ¿no? A ver si puedo, te lo digo, el poema. Sí. Dice: es un instante, un momento cualquiera de la infancia en el que decidimos desafiar el reinado de la muerte. Varios velorios, abuelos fallecidos y la alusión constante de Lázaro en la misa nos llevan a pensar que ya no basta con escribir iniciales en el cemento fresco, en pupitres lustrosos o en la plaza. Urdida la estrategia, delineamos un modo de ataque, planeamos un futuro de eternidad y ejercitamos el arte de la guerra. Intuimos inventos, redondeamos canciones y luego nos miramos la risa en el espejo con ojos complacidos por versos bien rimados. Creídos de triunfo juntamos los papeles y esperamos serenos que empiece el contraataque con cierta garantía de habernos prevenido. Entonces nos sorprende. Del frente nos llegan las noticias de que nuestros poemas pertenecen a Horacio, los inventos a Edison y las canciones a juglares medievales. Así, medio cohibidos, nos enfrentamos con la derrota, envidiamos los logros de los otros y rogamos que alcance con fechas e iniciales escritas en pupitres, en tanto practicamos la esperanza de volvernos Quevedo antes de que la muerte nos anule del todo. Bueno, ese es un poema que me sirvió para titular ese libro, que en realidad son poemas como esos de la infancia que estuve leyendo, ¿no?, al comienzo de la lectura. Y mi tercer libro fue ese que te conté, de la poesía antropológica, que fue un libro que tuve la suerte de que ganara un premio de Abuelas de Plaza de Mayo y que después se presentó en la Biblioteca Nacional. Tuve la suerte de que el maestro Osvaldo Bayer me estuviera acompañando en la presentación de ese libro. Mi cuarto libro se llama El Caserío. Son poemas también que retoman cierta mitología familiar, cierta idea también, cierto vínculo de Salta con el Alto Perú y con la idea de las familias que venían del Alto Perú durante la época del virreinato. Y mi sexto libro, que en realidad era un libro que yo no había publicado hasta ese momento, pero que son poemas que yo escribí como poemas políticos, se llama El Banco Está Cerrado. Es un libro que lo hice un poco provocativamente, pensando que no íbamos a vivir nunca más la situación que evocaban esos poemas, que yo los escribí en realidad a comienzos de los 90, pero que terminaron funcionando para hablar de la crisis del 2001. Incluso el libro tiene como un glosario con fragmentos de Clarín y La Nación donde van contando cómo se fue cayendo el país en la semana esa de diciembre del 2001. Lamentablemente ahora esos poemas vuelven a tener actualidad. No los considero yo mi mejor libro, pero bueno, es algo que era algo así que me parecía que tenía ese efecto de la profecía. Lamentablemente es una profecía que esperemos se acabe pronto, ¿no?, que le estamos viendo ahora.
Bueno, después vino Piedra al Pecho, que fue el libro con el que gané el premio Alhambra de poesía americana en Granada, que es un libro de poemas, muchos poemas de amor. Tiene una primera parte donde juega con esos poemas como de amor, y tiene una parte donde hay un homenaje a maestros de la música popular de Salta como Ariel Petrocelli, Miguel Ángel Pérez, Chacho Echenique, el dúo salteño, y otros maestros más que yo tuve la suerte de conocer. Y finalmente el último es Camerata Carioca, que es un libro que partió de un viaje que yo hice a Río de Janeiro, y que fue un viaje muy intenso, donde por ejemplo en una librería de viejos ahí en Río encontré un librito de Drummond de Andrade, que es el gran poeta que tienen ellos. Además tienen una estatua de Drummond, en el libro se juega todo el tiempo con esa idea de la estatua del poeta que está mirando el mar. Pero en ese libro de Drummond había una cita, había una nota escrita al margen de alguien que había puesto: es esto lo que siente un poeta, un tal Nelson Tangerini. Bueno, resultó que era un poeta carioca realmente, y ahí surgió este libro, la idea del libro, de ese viaje como disparador, al que yo también podría pensarlo como otra forma de poesía antropológica, ¿no? Después tengo un par de libros inéditos más, pero bueno, de eso no te voy a hablar porque ya, si salen en algún momento, veremos qué salen y cómo les va. ¿Ya los tenés terminados? Sí, bueno, nunca, hasta que uno no los publica, nunca están terminados del todo, porque siempre se está... Descubrí el interior del país por BCN Radio. Modo Legislativo. El programa de la Secretaría de Profesionales de APL. Noticias, entrevistas e invitados del ámbito legislativo y gremial. Jueves de 15 a 16 horas por BCN Radio. La Biblioteca del Congreso dispone de una sala pública de lectura que ofrece a los usuarios una vasta colección de material bibliográfico impreso, conformado por obras de los distintos campos del conocimiento. Para consultar los materiales, el usuario dispone del catálogo en línea donde puede ubicar el material que desea. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 24, sábados y domingos de 10 a 20 horas, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Invitados que vamos a tener. ¿Cómo ves la cultura hoy acá en la Argentina? Bueno, la veo mal. Veo que luego de años de haber tenido un Ministerio de Cultura, de haber tenido, de que se comparaba, por ejemplo, poesía para llevar a las escuelas secundarias, de políticas que realmente apuntaron a mejorar en lo que a la industria editorial atañe, por ejemplo, y a la cultura y a la poesía, de repente hay un grave retroceso, ¿no? Ayer o antes de ayer leí una nota en algún diario que hablaba de cómo bajaron la venta de libros. Hay una crisis en el sector. Digo, a pesar de esas crisis, los poetas escribimos, los narradores escriben, pero por la crisis está, eso es innegable. Y la transformación de nuestro ministerio, donde hoy en América Latina casi todos los países tienen ministerios de cultura en secretaría, bueno, es
es un hecho lamentable más que se suma a lo que es despido de trabajadores desde la cultura, cierre de talleres, cierre de centros culturales. No es nada feliz el momento que vivimos, pero bueno, hay que sobrevivir a todo este contexto. ¿Y por qué crees que se le hace esto a la cultura? Bueno, son razones políticas, ¿no? Hay una lógica mercantilista que ya la habíamos vivido en los 90 con otros proyectos neoliberales, como fue el menemismo y como fue el gobierno de la Alianza, el fallido gobierno de la Alianza, que pretendía hacer un cambio, pero que terminó poniendo al mismo ministro de Economía en ese momento, ¿no? Son políticas, son decisiones políticas. Alguien que maneja el poder decide si prioriza la cultura, prioriza la educación, prioriza la salud, o prioriza pagarle al Fondo Monetario Internacional, endeudarse o hacer timbas financieras. Son decisiones. ¿Cómo ves el panorama poético en Salta? Bueno, no estoy yendo tan seguido a Salta, pero hay una riqueza muy fuerte, hay una tradición cultural muy fuerte y hay poetas jóvenes que están apareciendo y eso siempre es bueno y hay que celebrarlo y hay que alentarlo. Sé que hay algunas jóvenes poetas también que están apareciendo, muy vinculadas a la lucha por la legalización del aborto, por ejemplo, y bueno, ahí está la poesía y siguen además... por suerte los tenemos todavía con nosotros a grandes referentes de nuestra poesía como Jacobo Regen, Leopoldo Castilla, que si bien vive acá tiene un vínculo cercano a Salta, Hugo Rivela, que es un poeta salteño, vive en Córdoba también, así que bueno, ahí está haciéndose por suerte y a pesar de todo. Si tuvieras que definir con una palabra lo que es la poesía para vos, ¿cuál sería? Qué difícil, con una palabra. Asombro. Muchísimas gracias por haber estado acá en Poetas Argentinos. Bueno, muchísimas gracias a vos, Claudia, y muchas gracias a la audiencia. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima en este programa dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo.